esta zona. En esa reunión estuvieron algunos hermanos. Allí inició MICFA, 2 de mayo 2004. Por eso es que cada mayo celebramos el aniversario. Allí inició MICFA. Allí estuvieron unas familias y hace algún tiempo perdimos contacto con algunas de esas familias. Y una de esas familias está hoy con nosotros acá. Aquí están, pónganse de pie, hermanos, y desenvuelta para que los hermanos los vean ahí. Y los vamos a dar un fuerte aplauso a esta familia, ¿verdad? Gracias, hermanos, siéntanse. Ahí estuvo esta familia, estuvo la hermana Magda, el hermano Guillermo. ¿Y cómo vamos a iniciar? No teníamos ni sillas para iniciar la obra. Yo busqué a la hermana Magda, que es una hermana que ama el ministerio del Señor, ama predicar el reino de Dios, no una iglesia, el reino de Dios. Y ella fue la que nos apoyó con las primeras sillas que tuvimos en la iglesia. Estuvo siempre dispuesta. Habíamos estado trabajando en una colonia por allá arriba, colonia San Miguel. William y Miguel eran de los bichitos chorreados de ahí, ¿verdad? Que daban lata. No eran de los más quietecitos. Ya no me van a querer dar pastillas. Bueno, eran de los más quietecitos. Y allá nos apoyaba la hermana Magda, hermano Guillermo. Ahí se alquiló una casa y la hermana tuvo varias experiencias. Y hasta le picaron unas abejas en una ocasión. Eran niños muy tremendos, muy inquietos. Y ahí, juntamente con mi hermana, había otro hermano con nosotros, el hermano Mario Rodríguez, que hace poco el Señor lo recogió para llevarlo a su presencia. Y el hermano Mario con su microbusito ahí jalaba niños, íbamos tanta cosa, hermano, tanta cosa, tanta bendición. Allí se alquiló una casa la hermana y ella nos apoyaba con todo, con refrigerios, hasta pollo Kentucky nos llevaba allí, ¿verdad? Era una bulla tremenda, un movimiento tremendo. Pero por razones especiales perdimos la pista de hermana Magda y nos perdimos. Hasta ahora que el hermano Mario se lo llevó el Señor, volvimos a encontrarnos ahí con esta familia, nuestros hermanos, y fue un gran gozo, fue un gran privilegio, ¿verdad? Yo pensé que ya nunca más los iba a volver a ver, ¿verdad? Pero ahí nos juntó el Señor y me decía la hermana, por algo el Señor nos ha juntado otra vez. Y bueno, esta mañana la hermana comparte la palabra del Señor, tiene un ministerio especial juntamente con su esposo, hermano Guillermo. Ellos van a lugares de restauración, de drogadictos y todo ese tipo de personas, ¿verdad? Que ya la sociedad no los quiere, los desprecia, los margina. Pero ahí está el hermano predicando. La hermana le gusta ir a los hospitales a orar, a predicar, ¿verdad? Es una hermana que entregada al ministerio, a la obra de Dios, juntamente con sus hijos, pues, ¿verdad? En ese tiempo sus niños eran sus niños, ¿verdad? Hoy pues ya son jóvenes, ¿verdad? Ya son señores, ¿verdad? Pero qué bueno, ahí está la familia siempre sirviéndole al Señor. Y platicamos con la hermana y hermano, vamos a romper esta mañana tradiciones, costumbres o paradigmas quizá, ¿verdad? Que una mujer predique en el púlpito. Y yo siempre he creído, hermano, Dios usa personas, no sexos. Dios usa personas y Dios da la palabra para todo aquel que quiera servir al Señor. Todo aquel que quiera servir al Señor. Y esta mañana yo invité a mi hermana Magda que nos compartiera palabra del Señor. Ella tiene palabra de Dios. Dios le da palabra. Dios le da palabra. Yo espero que usted abra su mente y su corazón para que reciba palabra del Señor esta mañana. Un mensaje que va a reconfortar su vida. Un mensaje fresco para su vida. Amén. Recíbalo con la dirección del Espíritu Santo de Dios. Voy a invitar a mi hermana Magda que pase adelante,
¿verdad? Esta mañana, si quiere presentarnos a su esposo más, ¿verdad? Bueno, ahí le dejo a ella el tiempo, ¿verdad? Amén. Qué bendición, hermanos, estar en este lugar. La verdad es que, como decimos, ¿verdad? En Dios no existen casualidades, existen propósitos. Y me siento muy feliz de poder estar acá. Agradezco realmente al hermano Onan por la invitación. Y fue muy grato realmente reencontrarnos después de tanto tiempo. Pero a pesar de todos estos años, seguimos en el camino del Señor. Que eso es lo más importante, ¿verdad? Que puedan venir tribulaciones a nuestra vida, pero mantenernos firmes y no desviarnos ni a la derecha ni a la izquierda, sino que continuar realmente viendo el blanco perfecto que ese es nuestro Dios. Es una gran responsabilidad, como dice el hermano Nan, realmente. Muchas veces dicen las personas, ¿verdad? ¿Y cómo una mujer va a predicar? Pero lo importante es que aquí usted no tiene que fijarse quién va a predicar, si es un hombre, si es una mujer, sino que usted desde ya prepare su corazón y dígale al Señor que quiere escuchar su voz, que quiere que Él hable a su corazón, porque si usted se dispone en esta mañana y dice, Señor, quiero que tú hables a mi vida, a usted no le va a interesar el que venga a pararse acá. Puede estar un asna, Dios utilizó una asna para poder llevar su mensaje también. Entonces lo importante es cómo usted va a disponer su corazón, cómo usted le va a anhelar esa palabra que realmente no viene de parte mía, sino que esta palabra realmente viene de parte de Dios. Ya son más de 24 años de estar en el ministerio realmente y cada día Dios nos da una nueva oportunidad de hacer las cosas diferentes. Y no es fácil, como decimos, este caminar, ¿verdad? Pero de la mano de Dios todo se puede. Yo le agradezco al hermano Nan también por la oportunidad que nos dio de estar en esa comunidad San Miguel, donde estos jóvenes son resultado de eso, ¿verdad? Mucha gente a mí cuando iba a ese lugar me decían, ¿y por qué vas ahí si ese lugar es bien peligroso? Pero cuando uno después de tanto tiempo viene a ver a estas personas y dice uno, valió la pena. Y lo volveríamos a hacer porque a veces nosotros tenemos temor de ir a algunos lugares, pero cuando Dios realmente respalda esos ministerios, vemos la bendición nosotros a cada momento. Yo a cada momento veo personas que fueron mis alumnos en escuela bíblica y me gozo realmente de verlos que continúan en el camino. Esa experiencia que tuvimos con lo de las abejas, me acuerdo de que habían unos panales y unos niños tremendos, le tiraron unos palos y nos picaron tremendo. Pero yo les digo, ¿saben qué? Yo no veo esto ahorita. Realmente yo veo que de ustedes Dios va a levantar pastores, va a levantar médicos, va a levantar hasta presidentes, pueden salir de acá. O sea, yo no estoy viendo esto porque ustedes por su rebeldía y a lo mejor en su inocencia lo están haciendo, pero porque el enemigo no quiere que ustedes escuchen esa palabra. Pero yo sé que Dios va a hacer cosas grandes en este lugar. Y ahora que yo ya veo a estos dos jóvenes profesionales, yo digo, Señor, gracias, porque a pesar de esas picadas nosotros seguimos siguiendo. Llevamos una vez a los del pollo Kentucky, ellos nos apoyaron con el pollo. Bueno, hicimos tantas cosas en ese lugar y realmente fue muy agradable volverles a ver ahí, ¿verdad? Pero Dios tiene sus propósitos y en esta mañana realmente quiero compartir con ustedes un mensaje de reflexión, un mensaje de realmente nosotros estamos prácticamente ya iniciando el segundo mes, ya a la cintura podríamos decir, de este mes del año, ¿verdad? Pero hay mucha inseguridad y eso no solamente en estos tiempos, sino que en los tiempos antiguos también ocurría lo mismo. Y en Proverbios 27:1 dice la palabra, dice, no te jactes del día de mañana, porque no sabes qué dará de sí el día. En ese tiempo también, o sea, estaban unas situaciones tremendas que la gente no sabía cómo iba a pasar el día de mañana. En este tiempo la delincuencia, como nosotros vemos, ha aumentado de una forma exagerada. Ya nosotros no queremos salir de nuestra casa porque tenemos temor a que nos puedan asaltar o temor de que ya no vamos a regresar porque nos pueden matar en el camino. También los accidentes de tránsito están a la orden del día. Si usted ve las noticias, en cada momento usted ve de que se volcó un carro, que hubo otro accidente, o que jóvenes que andan tomando han matado personas. Hace poquito vimos el caso del hijo del pastor de la Elín, que en un accidente de tránsito perdió la vida.
También vemos realmente está la incertidumbre de un nuevo gobierno. Todo el mundo decimos, ¿y qué va a pasar, verdad? Pero realmente los hijos de Dios no hemos puesto la mirada en ningún hombre, sino que hemos puesto la mirada en nuestro Dios. Y venga lo que venga, nosotros vamos a salir adelante y vamos a poder vencer las dificultades que se nos presenten. También vemos que las enfermedades se han proliferado de una manera tremenda. En los hospitales ya no hay medicina, en los hospitales están abarrotados que ya no tienen espacio para atender a las personas. Y muchas veces la gente se queda en sus casas esperando realmente decir, bueno, voy a confiar en Dios, ¿verdad? Pero a veces decimos, voy a confiar en Dios, pero el desánimo siempre llega a nuestra vida. A veces cuando estamos aquí en la iglesia, todo amén, aleluya, gloria a Dios, somos como un globo que nos inflamos, pero cuando ya salimos a la calle y nos enfrentamos con la realidad, nos apachurramos. Y sentimos, híjole, ¿qué voy a hacer? Y cuando ya vemos, sentimos a veces que eso es como un escape, que nosotros venimos, alabamos, todo tranquilo, pero ya cuando salimos a la calle nuestra actitud es bien diferente. También hay muchos que tenemos un trabajo, ¿verdad? Pero estamos con la incertidumbre de que a lo mejor va a ser el último mes que vamos a trabajar. Hay tantos profesionales en este tiempo que no tienen un trabajo. Están saliendo gente, cantidades de las universidades, pero no hay oportunidades de trabajo. Entonces todas estas cosas a nosotros nos desaniman y muchas veces vivimos, como decimos, existimos, pero no vivimos. ¿Por qué? Porque estamos tan preocupados en lo que va a pasar, que tenemos que pagar una cosa, que tenemos que pagar otra y el dinero no nos alcanza. Y el desánimo muchas veces viene a los hijos de Dios por todas esas circunstancias. Y eso también le ocurrió a grandes hombres de Dios. Eso es natural que a nosotros nos pase. Si el mismo Señor dice, en el mundo tendréis aflicción, pero confiad, dice, yo he vencido al mundo. Y en la Biblia vemos tantos ejemplos de grandes siervos de que pasaron esas situaciones difíciles. Pero realmente Dios dijo, ¿verdad?, que íbamos a tener aflicción, pero que íbamos a vencer. Tenemos el ejemplo de Elías. Y eso está en Primera de Reyes 19, del 1 al 4. No vamos a leer eso porque realmente el mensaje no lo voy a enfocar en esto, pero quiero poner como unos ejemplos para que veamos también de que estos hombres tuvieron sus dificultades, pero lograron vencer la adversidad. Porque el punto no es si estamos desanimados, si estamos desmotivados, sino que el punto que nosotros nos vamos a enfocar en esta mañana es cómo nosotros podemos salir de esas situaciones y conquistar las bendiciones que Dios preparó desde antes de la fundación del mundo para cada uno de nosotros, que nosotros a veces sin darnos cuenta sabemos que están ahí, pero a veces, como decimos, estamos tan ocupados en las circunstancias que nos rodean que no vemos realmente la bendición que Dios tiene para nosotros. Vemos el caso de Elías en Primera de Reyes, usted lo puede leer en su casa, capítulo 19, del versículo 1 al 4. Ahí nos habla realmente cuando, después que el profeta Elías había desafiado a los profetas de Baal y los mató, le vinieron a decir de que Jezabel estaba diciendo que lo iba a matar. Él vino y se fue a esconder, se fue a huir. El desánimo llegó a la vida de él después que había hecho llover, después que había matado a estos hombres, tuvo desánimo. Luego tenemos el caso también de Moisés en Números 11, de los versículos del 11 al 15. Moisés hubo un momento que le dijo a Dios, eso sí se lo voy a leer, dice la palabra: y dijo Moisés a Jehová, ¿por qué has hecho mal a tu siervo? ¿Y por qué no he hallado gracia en tus ojos que has puesto la carga de todo este pueblo sobre mí? Concebí yo a todo este pueblo, lo engendré yo, para que me diga, llévalo en tu seno como lleva la que cría al que mama, a la tierra de la cual juraste a sus padres. ¿De dónde conseguiré yo carne para dar a todo este pueblo? Porque lloran a mí diciendo, danos de comer que comamos carne. No puedo yo solo soportar a todo este pueblo que me es pesado. Si así lo haces tú conmigo, yo te ruego que me des muerte, si he hallado gracia en tus ojos y que yo no vea mi mal. Imagínense cuál era la desesperación en este momento de Moisés, que él hasta le decía a Dios que le quitara la vida. El mismo caso de Elías también. Elías le decía que mejor le quitara la vida, porque la situación que estaban viviendo era bien difícil. Incluso el mismo Jesús sufrió desánimo,
Porque Jesús fue tentado en su humanidad cuando fue tentado en el desierto por Satanás. Y en el proceso, todo lo de la pasión, Él lo sufrió también en su humanidad, porque allí estaba representándonos a cada uno de nosotros. Allí era 100% hombre. Y la palabra de Dios en Mateo 26, 36, 38 nos habla de eso y dice: entonces llegó Jesús con ellos a un lugar que se llamaba Getsemaní y dijo a sus discípulos: sentaos aquí entre tanto que yo voy y oro. Y tomando a Pedro y a los 2 hijos de Zebedeo, comenzó a entristecerse y a angustiarse en gran manera. Entonces Jesús les dijo: mi alma está muy triste hasta la muerte. Quedaos aquí y velad conmigo. Le pongo estos 3 ejemplos porque aquí tenemos representado, en el caso de Elías tenemos representado lo que son los profetas. En el caso de Moisés tenemos lo que es representada la ley. Y en el caso de Jesús tenemos representada la gracia. Y si vemos también, los 3 ellos ayunaron 40 días. Hay algo bien interesante en esto, porque realmente si ellos, que eran tremendos siervos de Dios, se desanimaron en un momento, también nosotros como hijos de Dios, el desánimo va a llegar a nuestra vida. Pero lo que les decía antes, lo importante no es cómo nosotros vamos a quedarnos desanimados, ¿verdad? Porque la idea es de que nosotros podamos salir de esa situación que estamos viviendo. Porque todos experimentamos el desánimo. El que me diga en este lugar que nunca ha sentido desánimo sería un mentiroso. Porque la misma palabra dice: en el mundo tendréis aflicción. Y todos hemos pasado esos momentos. Le digo, si a mí me tocara contarles todo lo que yo he pasado, realmente, híjole, son cosas tremendas, pero de todas Dios me ha sacado. Y de todas Dios los va a sacar a ustedes. Porque Él no miente y Él nos ha dado promesas y lo importante es aferrarnos a ellas. Y la palabra de Dios siempre tiene una orientación de cómo nosotros debemos vivir para obtener éxito en nuestra vida y para conquistar las bendiciones que Dios preparó para cada uno de nosotros. Y el mensaje de esta mañana realmente yo le llamo 10 pasos para obtener la bendición. Y esto realmente fue lo que Dios se lo dio a José en el momento que le dio la promesa de que él iba a introducir a Israel en la tierra prometida. Pero podríamos decir, ¿quién fue Josué y bajo qué circunstancias él recibió estas promesas? Dice que Josué nació en Egipto bajo la esclavitud. Si nosotros vemos ahí, realmente su nacimiento fue bajo esclavitud. Era de la tribu de Benjamín. En Éxodo 17 realmente se menciona por primera vez que eso fue cuando Moisés lo designó como líder de un grupo que iban a ir a combatir a los amalecitas. Y luego en Éxodo 17 dice que Josué deshizo a los amalecitas. Fue la primera victoria que él obtuvo realmente cuando Moisés le asignó que fuera realmente a pelear con ellos. Y en ese momento Josué quizás ni se le ocurría que Dios ya lo estaba preparando para que fuera el sucesor de Moisés. Dice de que el verdadero nombre de Josué era Oseas. Pero realmente en Números 13:16 Moisés se lo cambia por Josué, que eso significa Jehová es salvación. Después de eso dice que en su juventud Josué fue asistente de Moisés, hacía guardia frente a la tienda de reunión. Éxodo 33:11 dice: y hablaba Jehová a Moisés cara a cara, como habla cualquiera a su compañero. Y él volvía al campamento, pero el joven Josué, hijo de Nun, su servidor, nunca se apartaba de en medio del tabernáculo. Realmente aquí podemos ver que Josué tomaba en serio lo que él hacía, tomaba en serio el servicio a Dios. Y hay algo bien interesante que me llamaba mucho la atención en todo esto, porque desde el momento que Dios le dice a Moisés de que él ya va a morir y que tiene que buscar un sucesor, una de las cosas que le dicen, pero a cada rato a Josué, es de que tiene que esforzarse y sea valiente. Entonces digo, ¿por qué le dice tanto que se esfuerce y sea valiente? ¿En qué condición estaría Josué en ese momento que tendría tanto de estas palabras de ánimo, verdad? Como muchos de nosotros necesitamos esas palabras para animarnos. Entonces, no sabemos realmente cuál era la condición, pero me imagino que Josué,
al ver que Moisés se había muerto, él iba a entrar en un momento de depresión, porque su líder, a quien había seguido por tanto tiempo, se moría. Y a lo mejor hasta por eso no lo velaron, ¿verdad? Porque ha de haber dicho, a lo mejor ahí se va a deprimir más ya no va a poder continuar el trabajo. Entonces, cuando Dios le habla eso, porque si nosotros vemos algo bien interesante, cuando Él le dice en Deuteronomio 31:7, dice, llamó Moisés a Josué y le dijo, en presencia de todo Israel, esfuérzate, anímate, porque tú entrarás con este pueblo a la tierra que juró Jehová a sus padres que les daría, y tú se las harás heredar. Luego en el 31:23 le dice, ordena a Josué, le dice, y anímale. O sea, tenía que animarlo. Entonces, en todas estas partes del llamamiento, le está diciendo que tiene que animarlo. ¿Por qué? Para que logre realmente cumplir la tarea que le va a encomendar. Así que ahorita ya vamos al punto de lo que vamos a ver de los consejos para conquistar la bendición. Prácticamente, si Josué estaba desanimado, él necesitaba realmente tener ese respaldo de parte de Dios, así como nosotros necesitamos realmente escuchar esta palabra. Y el texto que vamos a estar leyendo, quiero que vayamos a Josué capítulo 1, versículos del 1 al 10. Muchos de nosotros podríamos decir, esa palabra ya la conozco, esos versículos ya me los sé de memoria. Pero realmente aquí no es tanto lo que nosotros podemos conocer de Dios o lo que podemos aprendernos esos versículos. El punto aquí es cuáles de esos nosotros creemos y cuáles de esos los aplicamos en nuestra vida. Porque podemos conocer palabras, pero si cuando viene la tribulación a nuestra vida nos ponemos a temblar, no estamos confiando de verdad en la palabra de Dios. Entonces aquí lo importante es que nosotros veamos realmente, no solamente sepamos la palabra, sino que la apliquemos a nuestra vida. Vamos a leer Josué del 1 al 10, pero antes vamos a orar y le vamos a entregar este tiempo al Señor. Buen Dios y Padre, le damos gracias por este día, por este momento, por la oportunidad que nos da, Señor, de poder estar aquí congregados, Dios, para poder, Señor, escuchar de su palabra, Padre Celestial. Bendiga la vida de cada uno de mis hermanos, Señor. Sea propicio a cada una de sus necesidades, Dios. Y que esta palabra, Señor, que vamos a hablar esta mañana, Señor, llegue directamente a sus corazones, Padre. Que no solamente seamos oidores de su palabra, sino también hacedores, Dios. Y que cada vez que el desánimo llegue a nuestra vida, Señor, podamos poner esta palabra en práctica, Señor, atesorarla en nuestros corazones y continuar, Señor, creyendo que a pesar de las circunstancias, Dios, usted nos va a sacar adelante, Padre bendito. Le damos gracias, Señor, por la vida de cada hombre, de cada mujer, de cada joven, Dios, que está en este lugar, Señor. En esta hora, Padre, me despojo de todo conocimiento humano, Señor, y le pido, Espíritu Santo, que sea usted hablando a través de mí, Señor, a cada uno de sus hijos, Padre, en el nombre de Jesús, amén. Vamos con el primer paso realmente que para conquistar nuestra bendición, y eso está en Josué 1:1. Vamos a leerlo, dice la palabra. Aconteció después de la muerte de Moisés, siervo de Jehová, ¿qué dice lo que sigue? Amén. El primer consejo es escuche a Dios. Ese es el primer consejo. Realmente, si nosotros queremos recibir la bendición, tenemos que aprender a escuchar a Dios. Dios nos va a hablar de diferentes maneras. Nos habla a través de su palabra, nos habla a través de un mensaje, nos habla a través de la naturaleza, nos habla a través de una alabanza, hay alabanzas que lo ministran tremendamente a uno. Yo a veces he escuchado una alabanza y digo, wow, Señor, realmente lo que me quería decir. Siempre tenemos que estar atentos porque Dios quiere hablarnos. Hebreos 1:1 dice, Dios habiendo hablado muchas veces y en muchas maneras, en otro tiempo a los padres por los profetas, en estos postreros días, dice, nos ha hablado por el Hijo, al cual constituyó heredero de todos. Tenemos que estar atentos. Cuando usted viene a su reunión, usted disponga su corazón para que Dios le hable. Porque si usted se pone en otras cosas, Dios no va a poder hablar a su vida. Guarde su celular, porque muchas veces estamos aquí, Dios nos va a hablar, pero no nos va a hablar por el celular. Así que el celular, guárdelo y disponga su corazón para que Dios le hable.
Y es increíble cómo Dios puede hablar a la vida de uno. Yo me recuerdo que mi papá falleció hace 5 años, pero en una oportunidad, o sea, él como lo ingresábamos, lo sacábamos, y en una vez lo ingresamos, pero esa vez sí ya no teníamos dinero. Y yo estaba bien atribulada porque decía, híjole, Señor, y hay que ingresarlo, y tú sabes que no hay. Y sí, me sentía súper deprimida por eso. Y de repente a mi ventanita aparecieron unos torogós. Y yo empecé a verlo y dije, qué pajaritos tan lindos. Y sentí que Dios me dijo, mira ellos. O sea, ellos no trabajan ni nada. Y mirar la grandeza, qué lindos están. Y eso trajo paz a mi corazón y gracias a Dios la situación se resolvió. Pero cuando uno está atento a que Dios le habla, Dios tiene cuidado de esos detalles mínimos que a veces nosotros no entendemos. Pero Él nos habla a través de las circunstancias. Lo que tenemos que estar es nosotros atentos a escuchar la voz de Dios. Entonces, si nosotros queremos salir adelante y tener una vida victoriosa, nosotros tenemos que aprender a escuchar a Dios. Porque cuando Él nos habla, Él nos va a decir que salgamos adelante. El segundo consejo lo tenemos en el versículo 2. Dice, ¿cómo empieza el versículo? Dice, mi siervo Moisés ha muerto. El segundo consejo para nosotros obtener victoria y recibir la bendición que Dios tiene para nosotros es que tenemos que enterrar el pasado. Realmente Moisés le dice, vaya, mira, mi siervo Moisés ha muerto, ahora tenemos que salir adelante porque nosotros andando con el montón de carga no podemos avanzar. Tenemos que despojarnos de todas esas cosas que nos impiden caminar libremente para poder salir adelante. Moisés representaba para Josué el pasado. Durante el tiempo de la liberación, Israel experimentó una providencia sobrenatural de parte de Dios. Les proveyó agua de la peña. Vimos cómo en el día andaba una columna de nube, una nube que era lo que los cubría. En la noche una columna de fuego. Les hizo llover codornices, los alimentó de maná. Pero ahí terminaba ya un sistema. Ya para Josué era algo diferente. Durante ese tiempo también ellos recibieron la revelación divina. Moisés hizo 2 cosas con el pueblo de Israel. Una fue liberarlos de la esclavitud de Egipto, donde estuvieron 400 años, porque el pueblo de Israel vivió en Egipto 430 años, pero esclavos fueron 400 años. Entonces Moisés hizo eso, los liberó de la esclavitud de Egipto y luego los constituyó como una nación. Les dio estatutos y les dio leyes en el Sinaí. Ese fue el trabajo de Moisés, pero ya el trabajo de introducirlos a la tierra prometida ya no era una tarea de Moisés, sino que realmente era una tarea que iba a terminar Josué. Entonces ya acá terminaba un sistema. Realmente Moisés para Israel representaba la ley. Y la ley, ¿qué es lo que hace? La ley no nos salva, es un regulador que le hacía ver al pueblo realmente lo indignos que ellos eran. Pero es algo bien interesante que el nombre Josué en hebreo quiere decir Jesús, Jesucristo. Entonces, y por eso cuando le cambió el nombre, le dice Jehová es salvación. Y cuando iban a entrar a la tierra prometida es una forma simbólica como también nosotros vamos a estar un día en la presencia del Señor. Entonces, para Moisés ahí representaba eso. Entonces le dice, entierra el pasado. Ya olvídate de Moisés porque yo contigo voy a hacer cosas nuevas. Aquí ya no andes llorando, porque a lo mejor hasta iba a andar llorando, ¿verdad? Porque se había muerto su siervo. Y es lo mismo que a nosotros nos dice esta mañana. Si quieres tener éxito, olvídate del pasado. Si te engañaron, si te traicionaron, si te fallaron, ya eso es historia. Con el pasado no podemos hacer nada, pero con el presente podemos hacer muchas cosas. Así que tenemos que enterrar, despojarnos de ese pasado que muchas veces nos impide avanzar. Hay una historia muy bonita que dicen que venían 2 monjes y estaba un río muy crecido y hasta estaba una señora que quería cruzarse al otro lado del río, pero tenía miedo porque como la corriente era muy fuerte. Entonces los 2 monjes dicen que se pusieron de acuerdo y unieron sus manos y hicieron como una sillita para que la señora se sentara. Y la señora se sentó y así la pasaron al otro lado. Pero dice que uno de los monjes en todo el camino iba diciendo que me duele la espalda, que me duele el brazo, que la señora me dejó todo fregado. Entonces, y dice que le dice el otro, mira, dice que le dijo, yo no siento nada, porque yo a la señora la dejé al otro lado del río.
pero vos todavía la venís cargando. Por eso te duele todo. Entonces, y así somos nosotros a veces. No avanzamos porque venimos cargando todas esas cosas que nos impiden avanzar. Entonces, si usted quiere ver la gloria de Dios, primero tiene que aprender a escuchar la voz de Dios. El segundo, tiene que despojarse realmente del pasado, porque con esa carga que usted puede traer, usted no va a avanzar, va a seguir siempre en el mismo lugar. Luego vamos al tercer consejo. ¿Qué dice? ¿Cómo empieza? Dice, yo os he entregado, como había dicho a Moisés, todo lugar que pisare la planta de vuestro pie. El tercer consejo o el tercer paso es levántese y comience a andar. En esto, hermano, acción es la palabra clave. Si usted se queda acostado lamentándose de todas las circunstancias, usted no va a hacer nada. Porque le dice, yo os he entregado todo lugar que pisare la planta de vuestro pie. O sea, ¿qué tenían que hacer ellos para recibir la posesión? Pisar el lugar. No tenían, si se quedaban ahí y no lo pisaban, no lo iban a recibir. ¿Por qué? Porque tenían que pisarlo. Entonces, en este tiempo, acción es la palabra clave. Hay que levantarse y no quedarse prostrado. Si nos pasó algo, si nos despidieron del trabajo, ¿qué tiene que hacer usted? Hacer su currículum y ir a tocar otra puerta. Señor, voy en tu nombre. No se va a quedar ahí lamentándose, ay, que no tengo trabajo, que no voy a comer. Usted tiene que actuar, si usted quiere, y no dejarle tiempo a que la depresión llegue a su vida. Tiene que accionar en esos momentos creyendo que Dios está con usted y que no lo va a dejar y que no lo va a desamparar. Entonces en ese momento tiene que seguir, tiene que levantarse y comenzar a andar en fe, no dudando, ¿verdad? Que Dios está con usted. Había una historia de un rey muy malo. Dice que ese rey realmente él tenía muchos prisioneros y él acostumbraba a fusilarlos. Pero antes de fusilarlos les daba dos opciones. Dice que los ponía, había un paredón y había una puerta ancha. Y dice que les decía, la puerta o el paredón. Y dice de que ellos, todo mundo elegía el paredón. Pero dice de que vino uno que dijo, dice que dijo, si realmente todos ya sabemos y si me voy a morir, bueno, yo voy a escoger la puerta. Porque total, dice que dijo, lo mismo me espera. Entonces dice que el rey todavía le dice, ¿estás seguro? Sí, dice que le estoy seguro. Entonces dice que le dijo, le abrieron la puerta. Y dice que cuando le abrieron la puerta, él vio algo verde y era la libertad. Y dice que le dijo, ¿puedo? Sí, dice que le dijo, vete. Entonces todos habían tenido la oportunidad, pero todos habían escogido el paredón. Sin embargo, y a veces ahí somos nosotros que nos conformamos a veces a patrones que hemos venido viendo y no queremos experimentar cosas diferentes, pero de la mano del Señor. Porque todo lo que venga del Señor siempre va a ser diferente, siempre va a ser bueno, como cantábamos en la mañana, Dios nos ha hecho libres. Él escogía el paredón, pero realmente había una oportunidad, que ellos tenían que avanzar, que caminar, creyendo realmente que ahí podría haber algo diferente. A veces nosotros por temor no tomamos decisiones en nuestra vida y no agarramos trabajos a veces, porque creemos que no lo vamos a poder hacer, nos creemos incapaces. Pero ¿qué pasa? O sea, Dios ha dicho que Él no nos ha dado espíritu de cobardía, sino de poder. Y nosotros podemos hacer tantas cosas en nuestra vida, pero tenemos que empezar a caminar, tenemos que avanzar, tenemos que creer realmente que Dios está con nosotros y que no vamos a perecer. No por lo que nosotros somos, sino porque Dios está en nuestra vida. Luego vamos al cuarto consejo. ¿Qué dice el versículo 4? Amén. Fíjense que nosotros, imagínense todo el territorio que Dios le estaba entregando a Josué para que repartiera a las tribus. Hasta ahorita ese territorio nunca se ha conquistado totalmente, porque hay parte que no se conquistó y como ya con la muerte de Josué quedó ahí, pero hay partes que aún no han sido conquistadas. Pero hay algo bien interesante, o sea, Dios le pinta realmente cuál era todo ese territorio.
Y el cuarto consejo es: conozca el cuadro completo. Nosotros muchas veces nos enfocamos en alguna circunstancia de nuestra vida. Y si nosotros cerramos nuestros ojos y empezamos a ver desde el momento que nosotros nacimos, en nuestra vida hemos tenido momentos agradables, hemos tenido dificultades, hemos tenido alegrías, hemos tenido frustraciones, pero de todo eso Dios nos ha sacado. Entonces no tenemos que juzgar nuestra vida por una temporada. Dicen que hubo un señor de que él mandó a sus hijos a ver un árbol de peras. Pero dice que a uno lo mandó en el invierno, a otro lo mandó en primavera, a otro lo mandó en el verano y a otro lo mandó en el otoño. Cada uno vino y le dio un reporte a su papá. Cuando vino el que había ido en el invierno, que fue el primer hijo, dice que le dijo que el árbol era horrible, que estaba doblado y retorcido. Luego le dio el reporte el segundo, que era el que había ido en la primavera, y le dijo que no, que estaba cubierto de brotes verdes y lleno de promesas, de frutos. Entonces, y luego vino el hijo tercero, que había ido en el verano, y dice que este hijo no estuvo de acuerdo con los otros, porque le dijo que estaba cargado de flores, que tenía aroma muy dulce y se veía muy hermoso, que era la cosa más bella que él había visto. Y luego le tocó darle el reporte al que había ido en el otoño. Y dice que le dijo que no estaba de acuerdo con ninguno de ellos. Él le dijo que estaba maduro y marchitándose de tanto fruto que había dado. Entonces, y el padre al final le dice a los cuatro, ¿verdad?, de que todos tenían la razón. Porque realmente cada uno de ellos solo había visto una estación del árbol. Entonces nosotros no podemos juzgar a alguien solamente porque hemos visto una estación. Tenemos que ver el cuadro completo para poder ver cómo Dios ha estado con nosotros. Si nosotros vemos solo esos momentos amargos, esos momentos oscuros de nuestra vida, nosotros nos vamos a desanimar. Pero si hemos visto de cada situación que Dios nos ha sacado y cómo hemos vencido esos obstáculos, nosotros vamos a poder ver de que en todos esos momentos Dios ha estado en nuestra vida. Tal fue el caso de José. José, cuando sus hermanos lo vendieron, que fue a la cárcel, todo eso, pero ahí no estaba definida su historia, porque con todo lo que pasó era la preparación que Dios tenía de este hombre para llevarlo a ser el segundo de Egipto. Y para ya tener la provisión para el pueblo de Israel. O sea, Dios estaba trabajando en la vida de Josué, así como estaba trabajando en la vida de cada uno de nosotros. No podemos juzgar realmente una temporada de nuestra vida. Tenemos que ver el cuadro completo y ver realmente cómo Dios nos ha sacado adelante. Luego vamos al quinto consejo. Amén. El quinto consejo es: practique la presencia de Dios. Realmente Dios es omnisciente, es omnipresente, es omnipotente. En todo momento Dios está con nosotros. Dios está en este lugar. Dice que Él es omnisciente porque Él todo lo sabe. Es omnipotente porque todo lo puede. Y es omnipresente porque está acá. Entonces nosotros tenemos que practicar siempre la presencia de Dios. Hay un ejemplo. Dice de que Susana era una mujer que había quedado ciega por una mala praxis. Pero ella tenía un esposo que era militar y que él la impulsaba siempre a que ella se superara. Y dice que le enseñó cómo ella tenía que ir a tomar el tren, cómo ella tenía que ir a su trabajo. Y dice que pasó meses enseñándole para que ella lo hiciera sola. Y dice que llegó un momento que le dijo: vaya, ahora ya estás lista. Ahora tú ya puedes ir a tomar el tren, ahora tú ya puedes valerte por ti misma, así que yo te voy a dejar. Y dice de que pasó eso, dice que ella empezó a hacerlo sola. Y dice que de repente, ya después de un tiempo, vino el motorista del tren y le dijo: dichosa usted, dice que le dijo. Y dice que ella le dijo: ¿cómo me dice que soy dichosa si yo soy ciega? Y empezó como a lamentarse. No, dice que usted dichosa, dice que le dijo, porque siempre le dijo, la acompaña un militar. Y dice que le dice ella: ay, mi esposo
Imagínense, ella era dichosa porque la acompañaba un militar. Somos más dichosos nosotros porque siempre nos acompaña el Rey de Reyes y Señor de Señores, que Él es el que está con nosotros siempre y nunca nos ha dejado. Entonces nosotros somos afortunados porque no estamos solos. Entonces cada día tenemos que practicar que la presencia de Dios está con nosotros. Y eso es lo que tiene que motivarnos e impulsarnos, que a pesar de las tribulaciones, Dios ha estado ahí y va a estar ahí siempre que nosotros lo necesitemos. Luego vamos al sexto paso. Y dice, descanse en la promesa. Quiero que leamos el 6. Dice, esfuérzate y sé valiente, porque tú repartirás a este pueblo por heredad la tierra a la cual juré a sus padres que la daría. Aquí le recuerda la promesa, que esa promesa se la hizo a Abraham, a Isaac y a Jacob, ¿verdad? Aquí tú repartirás. ¿Cuál era la promesa? Que iban a poseer esa tierra. Esa era la promesa. Entonces el sexto es, descanse en la promesa. Dios nos ha dado más de 3,000 promesas, y lo que pasa es que nosotros muchas veces no las reclamamos porque nosotros no las conocemos. ¿Y qué es una promesa? La promesa es un acto de expresión con la que una persona asegura o promete que va a hacer una cosa. En este caso, quien nos prometió es Dios, y la palabra dice que Él no es hijo de hombre para que mienta. O sea, todo lo que Él nos ha dicho, eso se va a cumplir. Y las promesas realmente sirven para 3 cosas. Primero, sirven para animarnos en la lucha diaria, porque cada día nosotros tenemos un nuevo desafío. Entonces las promesas sirven primero para animarnos en la lucha diaria. Luego sirven para orar con confianza. ¿Por qué? Porque cuando nosotros estamos orando y tenemos alguna necesidad, le puedo decir, Señor, tú lo dijiste, que no vamos, o sea, dice tu palabra que no hay justo desamparado, ni su descendencia que va a mendigar pan. Entonces recordarle esas promesas. Y sirven también para parar al enemigo, porque las promesas de Dios siempre dicen lo contrario. Por ejemplo, si alguien viene y nos dice a nosotros, ay no, tú no puedes hacer esto. Momentito, porque la palabra dice que todo lo puedo en Cristo porque Él me fortalece. Ahí estamos nosotros diciendo, no, eso no es así. Por ejemplo, ay, no tienes nada. No, la palabra dice de que Él va a suplir cada una de mis necesidades, apropiándonos de esa promesa. Ay, no, a veces nos sentimos cansados, pero la palabra dice, o sea, Señor, tú dices que vengamos todos los que estamos cansados y trabajados, y tú nos vas a hacer descansar. Entonces las promesas sirven realmente para nosotros recordarle a Dios que Él nos lo prometió y que nosotros no le estamos pidiendo algo que Él no nos haya dicho que va a hacer. Para eso sirven las promesas realmente. Dice que Josué 21:45, imagínense Josué, ya al final casi de su tiempo, dice, no faltó palabra de todas las buenas promesas que Jehová había hecho a la casa de Israel. Todo se cumplió. Realmente las promesas son una plataforma de lanzamiento. Porque cuando nosotros nos aferramos a esas promesas, y esos son los que nos van a motivar y nos van a dar la fuerza para nosotros continuar cuando estemos desanimados. Porque para todas las situaciones que tengamos hay una promesa. Pero ¿qué pasa? Para que la reclamemos tenemos que conocerlas. Tenemos que dejar toda pereza y empezar a leer más su palabra. Dice la palabra, escudriñar las escrituras. O sea, no dice si querés, escudriñar es un mandato. ¿Por qué? Porque es la única manera como nosotros vamos a conocer a Jesús. Es la única manera como nosotros vamos a conocer sus promesas, y es la única manera como nosotros las vamos a poder reclamarlas y hacer nuestras en el momento que las necesitemos. Jesucristo, cuando fue tentado en el desierto, el enemigo le dijo, ¿verdad? Si eres el Hijo de Dios, es que estas piedras se conviertan en pan. Y Él le dijo, escrito está, vea, que no solo de pan vivirá el hombre, sino de toda palabra. Fíjese que el enemigo, él conoce la palabra. El problema es que él se va a ir al infierno porque no la cree y porque no la practica. Entonces él sabe la palabra, conoce la Biblia de pasta a pasta, como muchas veces nosotros. Pero aquí el caso no es si la conocemos, el caso es si la creemos, si la practicamos. Porque él no la cree, por eso él tiene un destino que ya sabemos cuál es, ¿verdad?
pero realmente nosotros tenemos que confiar realmente en las promesas que Dios tiene para nosotros y descansar en ellas, porque son las que nos van a dar esa plataforma de lanzamiento para poder continuar en este mundo que estamos viviendo. Porque si vemos, hay gente que dice, yo no veo noticias, porque realmente cuando veo noticias me deprimo. Porque tanta cosa que está pasando, pero nosotros los hijos de Dios no vamos a estar exentos de esas cosas. Pero si nos tomamos con fe de la mano del Señor, vamos a poder salir adelante. Ahora vamos al 7º consejo. Y está en el versículo 7. Amén. El 7º consejo es: practique la habilidad de ver hacia adelante. Hay muchas partes, hay muchas direcciones, ¿verdad? Tenemos al frente, tenemos atrás, tenemos al lado, a la derecha, a la izquierda, pero realmente nosotros, si queremos vencer en este mundo que estamos viviendo, tenemos que practicar realmente la habilidad de ver hacia adelante, que nada nos desvíe. En la palabra de Dios dice que las malas amistades corrompen las buenas costumbres. Nosotros como hijos de Dios tenemos que seleccionar realmente aquellas amistades que nos motiven a continuar, a seguir en el camino. No tenemos que desviarnos, porque si nosotros vemos que alguien anda mal y nos ponemos a andar con él, realmente ya no vamos a avanzar. Tenemos que buscar a aquellas personas que nos impulsan realmente a avanzar, a seguir en el camino del Señor, a crecer espiritualmente para no estancarnos. Tenemos que practicar realmente la habilidad de seguir adelante y no echarnos para atrás por nada. Fíjense de que cuando yo estaba en el seminario, antes de graduarme, ya en el último ciclo de la carrera, empezamos clase, me recuerdo, fue un 9 de junio. Fui a clases y el día 10 de junio a mí me dio parálisis. A mí se me quedé súper mal. Cuando fui al doctor me dijo, o sea, el tiempo de restauración, me dijo que esto es como un terremoto. O sea, depende del grado que sea, así va a ser el tiempo y la gente no queda bien. Y entonces mucha gente a mí me decía, mira, ya no vayas, mira cómo estás, que no te da pena. Mucha gente queriéndolo desanimar a uno, queriendo que uno se estanque. Pero en ese momento yo le dije, no, yo voy a ir así. Y yo no podía hablar, no podía decir ni una palabra. Porque, o sea, la boca la tenía aquí por la oreja, así. No se me entendía nada. A mí me daba pena, no les voy a decir que no, llegar hacia clases. Pero yo dije, no, yo no me voy a detener. Yo voy a seguir adelante porque yo sé que Dios tiene propósitos en mi vida. Y yo sé que voy a salir. Y así iba a clases, me dio tiempo. A raíz de eso también perdí mi trabajo y en ese momento solo yo trabajaba en la casa y mi hijo. Y porque mi esposo había tenido un preinfarto y me quitan el trabajo, yo así, y yo no me detuve. Yo sentí que en un momento yo estaba como el pueblo de Israel cuando lo venían persiguiendo Faraón con todo su ejército, que aquí tenían el mar, aquí tenían a Faraón y no tenían salida. Y en ese momento le dije, no, Señor, yo voy a seguir porque yo sé que usted me va a dar una salida, porque usted hace caminos donde no los hay. Y en ese momento Dios hizo caminos donde no los habían, porque yo a mi familia no le había dicho, y me habla mi hermano de Estados Unidos, mira, fíjate de que hemos decidido con otro hermano que te vamos a mandar tanto mensual. Yo no les pedí. Pero ahí es cuando uno ve, cuando uno se mantiene firme, Dios a uno le da la salida y Dios a uno no lo deja. Entonces, para vencer en ese tiempo, lo que tenemos que hacer es mirar hacia adelante, mirar el blanco perfecto que es Cristo, que Él nunca nos va a desamparar y nunca nos va a dejar. Y yo solo le decía a Dios en ese tiempo, Señor, lo único que yo quiero, el día de mi graduación, poder hablar. Y fue increíble porque el día de mi graduación yo ni me acordaba que le había pedido eso a Dios. Y nos graduamos, esa es la promoción más grande quizás que ha habido ahí en teología. Y me fueron a llamar y me van a decir, miren, dice el pastor que quiere que pase y que usted vaya a dar un mensaje a las personas, a todos los que se están graduando. Y yo no había preparado nada, yo les dije, no voy. Pero en ese momento yo le dije, no, voy a ir. Y solo iba en lo que iba caminando para donde tenía que pasar. Yo le dije, Señor, usted sabe que yo no tengo mensaje. Pero si usted me está diciendo que pase, yo voy a pasar. Y en ese momento yo pasé. Y
y empecé a hablar como nunca. Y después cuando bajé solo me recordé lo que yo le había dicho: Señor, yo quiero poder hablar. Y cuando bajé yo dije: Señor, gracias, porque sí pude hablar, porque yo sé que tú no me desamparaste, yo sé que tú estuviste ahí conmigo. Entonces en ese momento cuando yo pasé, yo dije: Señor, gracias. Entonces eso me impulsa cada día a que yo tengo que ver hacia adelante, que no tengo que ver las circunstancias que estoy pasando, porque Dios de cada una de ellas tiene control. Entonces ahí usted tiene que seguir adelante, no importa las circunstancias, es de avanzar, no es de quedarse parado. Porque yo fui, gracias a Dios me gradué, me llevé al 3er lugar y Dios me contestó en ese momento. Cuando me dijeron pasar no entendí, pero cuando ya bajé yo sí entendí que yo le había dicho al Señor: yo quiero hablar. Y cuando pasé ahí pude hablar y Dios estuvo conmigo y no me dejó, y han sido procesos, pero Dios ha estado ahí. Y entonces tenemos que practicar eso realmente, de que Dios, Él jamás nos va a dejar. Fue el caso de Jesús cuando Él vino. Ahora recordamos ese momento de la Santa Cena, pero Jesús, o sea, a pesar de que, como decimos, ¿verdad?, no quería tomar esa copa, pero Él sabía que tenía un propósito establecido, que era venir, morir y resucitar para que nosotros pudiéramos gozar de la salvación y la vida eterna. Porque la muerte de Cristo nos da la salvación, pero su resurrección nos garantiza la vida eterna. Sabemos que un día vamos a estar en su presencia. Y eso, a Él la situación, los clavos, todo eso no le impidieron realmente que Él cumpliera su propósito en esta tierra. Amén. Luego vamos al 8º consejo, al 8º paso, que está en el capítulo 8. Este versículo creo que la mayoría no lo sabemos. Amén. El 8º paso es: juegue de acuerdo a las reglas de Dios. Si usted quiere tener una vida de éxito, una vida victoriosa, aún en las circunstancias como está este mundo, tenemos realmente que dejar que las reglas del juego las pone la palabra de Dios. Ahí Él nos dice realmente cómo tenemos que vivir. Si así como cuando compramos un televisor o compramos un aparato, vemos que traen un manualito, ¿verdad? Y antes de conectarlo, para que no nos explote, tenemos que leerlo. Los celulares y todo tienen un manual. Entonces el manual de nosotros, cuando nacemos, tendríamos que traer una palabra de Dios ahí, porque eso es lo que tiene que regir nuestra vida. Si nosotros de pequeño empezáramos realmente respetando las reglas de Dios, no nos metiéramos en los líos que nos metemos. ¿Por qué? Porque estaríamos jugando las reglas de acuerdo a la palabra, no estaríamos haciendo las cosas de acuerdo a nuestra voluntad. Entonces, en esto nosotros tenemos que dejar realmente que las reglas del juego las marca la palabra de Dios. Tenemos que vivir en esos principios. Cualquier duda, cualquier lucha, cualquier inquietud que nosotros tengamos, tenemos realmente que ver qué dice la palabra de Dios. Yo a mis hijos siempre, cuando tenían algo y salía, yo les decía: miren, cuando yo no esté y tenga que tomar una decisión, ustedes pregúntense a mi hijo: ¿lo haría Jesús? Si usted cree que lo haría Jesús, hágalo. Y a mi hija: ¿lo haría María? Si cree que ella lo haga, hágalo. Porque yo no voy a estar siempre con ellos, pero ellos tienen que regirse bajo los principios que marca la palabra de Dios. Porque creo que cada uno de nosotros, el anhelo de su corazón es que sus hijos sean personas de éxito. Pero realmente el éxito verdadero solo lo marca la palabra de Dios. Y a Dios le agrada más la obediencia que los sacrificios. Porque ¿de qué nos sirve a veces que hagamos ayuno de 40 días de esto? Pero si queremos vivir la vida a nuestra manera, si no dejamos que Dios realmente sea el que nos guíe. Si nosotros nos enfocamos a veces en los 10 mandamientos, y al final Dios fue tan generoso que esos 10 mandamientos los resumió en 2. Primero amarás a Dios sobre todas las cosas, y luego amarás a tu prójimo como a ti mismo. Y si nosotros al prójimo que lo estamos viendo no lo podemos amar, lo criticamos, hablamos de él a sus espaldas, y a veces: ay, hola, ¿qué tal? Y por atrás comiéndolo. Dice la palabra que el que no ama a su hermano es hijo del diablo. Entonces no podemos decir realmente que nosotros de verdad estamos amando a Dios si no estamos amando a nuestro prójimo.
Entonces las reglas Él las marca, están bien definidas en la palabra, y si queremos ser de éxito, tenemos realmente que enfocarnos y dejar de que realmente nuestra vida esté guiada por la palabra de Dios. Vemos el caso de Abraham cuando Dios le dice, ¿verdad? Le hace el llamado y le dice, deja tu tierra y a tu parentela y ve a la tierra que yo te mostraré. Cuando él se va, cumplió en parte porque se llevó a Lot y Dios le dijo que dejara su parentela, pero se lo llevó y todo eso atrasó un poco el proceso, 25 años. Pero ya luego de todo eso vemos a un Abraham que ya había madurado en la fe, pero cuando Dios le dice que vaya y que sacrifique a su hijo, él lo hace. Y en ese momento, esa obediencia que Dios hizo al entregarle prácticamente a su hijo a Dios, porque para Dios Abraham sí mató a su hijo, porque estaba dispuesto a hacerlo. Entonces en ese momento dice que en Génesis 22, 16, 18 al 16 dice, y dijo, por mí mismo he jurado, dice Jehová, que por cuanto has hecho esto y no me has rehusado a tu hijo, tu único hijo, de cierto te bendeciré y multiplicaré tu descendencia como las estrellas del cielo y como la arena que está a la orilla del mar, y tu descendencia poseerá las puertas de sus enemigos. En tu simiente serán benditas todas las naciones de la tierra, por cuanto obedeciste mi voz. Cuando nosotros obedecemos a Dios, realmente Él se agrada. Imagínense a este punto que se agradó tanto que le dice, juro por mí mismo que te bendeciré. Cuando nosotros obedecemos a Dios, de verdad le digo que Dios se compromete con nosotros en bendecirnos cuando le obedecemos y le agradecemos. Entonces tenemos que dejar realmente que las reglas de nuestra vida realmente sean las que están estipuladas en la palabra de Dios. Luego vamos al 9º paso y está en el versículo 9. ¿Qué dice el versículo 9? Amén. El 9º paso es muévase en fe y no en temor. ¿Por qué? Fíjense de que aquí le vuelve a decir, mira que te mando. Si vemos desde que estamos viendo, siempre le viene dando palabras de ánimo, ¿verdad? Que se esfuerce, que no tenga temor, porque a cada momento nosotros necesitamos ser reanimados. A cada momento nosotros se nos bajan las pilas, como decimos. Entonces necesitamos realmente tener ese ánimo de parte de Dios, ¿verdad? De saber que no estamos solos. Por eso muévase en fe y no en temor. Habrá cosas que realmente vamos a pasar que nos van a hacer dudar, que nos van a desanimar, pero realmente Dios nos ha prometido que Él va a estar con nosotros. Dice que el temor es la herramienta del diablo para destruirnos, pero también nos dice que la fe es la herramienta de Dios para bendecirnos. Entonces, ¿qué vamos a dejar nosotros que vaya dirigiendo nuestra vida? Si en la palabra dice que hay 366 veces la palabra no temas. Y yo decía, ¿por qué 366? Porque incluso está para los años bisiestos. Para cuando hay una palabra para cada día donde nos dice no temas, no desmayes porque yo estoy contigo. Entonces si Dios nos dice que no temamos porque Él está con nosotros, entonces tenemos que movernos en fe y no en temor. Porque para Dios no hay nada imposible. Y cuando nosotros nos aferramos a esa palabra, nosotros vamos a poder salir adelante. Vamos a poder vencer todos los obstáculos que se nos presenten en nuestra vida. Luego vamos al 10º paso. Y eso está en el 10. Amén. El 10º paso es: tome una determinación sobre las órdenes de Dios. Hermanos, no podemos estar jugando realmente en el camino del Señor, que ahora voy a estar con un pie aquí, mañana voy a estar con un pie no. Tenemos que tomar una determinación. O le vamos a servir a Dios o le vamos a servir al diablo. Porque al Señor la gente dice, o te quiere frío o te quiere caliente, pero a los tibios no los quiere. Entonces tenemos que tomar una determinación si queremos que Dios de verdad nos bendiga. Señor, yo te voy a servir a toda costa. Y también tenemos que tomar una determinación sobre nuestros hijos, hermanos. ¿Dónde están sus hijos ahora? Realmente a veces decimos, ay, que mi hijo aquí, que mi hijo para allá. Pero miren, a veces nosotros somos malos padres. A veces por librarnos de nuestros hijos les damos un celular desde chiquititos para que los monos estén entretenidos arruinándose los ojos.
Yo me recuerdo que nosotros de antes, de la manera que nos crecieron, híjole, solo nos hacían una mirada y ya, pero ahora los hijos irrespetan a sus padres. ¿Por qué los hijos están muriendo jóvenes? Hay tanto joven que está muriendo porque no están honrando a sus padres. ¿Pero por qué? Porque nosotros en nuestras casas, por flojos, no les enseñamos realmente que tienen que honrarnos, que tienen que respetarnos. Porque en la Biblia dice, honra a tu padre y a tu madre, es un mandamiento con promesa para que sea de larga vida. Entonces en nuestras casas nosotros tenemos que tomar una determinación, y si hay falta de liderazgo de hombre, pues las mujeres tienen que asumir ese liderazgo. No estoy hablando de rebelión, hermana, no vayan a pensar de que yo estoy, no. Recuérdense el caso de Débora. A falta de liderazgo de hombre, Dios levantó a una mujer, levantó a Débora para que ella se parara. Era esposa, dice, era madre y juzgaba a Israel. Entonces nosotros en nuestros hogares tenemos que tomar una determinación. No podemos estar jugando. Hay que establecer el altar familiar, hay que hacer muchas cosas realmente si queremos que nuestros hijos también sean bendecidos. Hay que hablan de la generación X, que de la generación Y, que de la generación milenio. Yo solo conozco una generación, que es la de Dios. Que Dios quiere realmente hijos y hijas que le alaben y le glorifiquen en todo tiempo. El hombre que pone a hablar de todo eso, pero Dios no dio, dice la palabra, Dios creó al hombre y la mujer, creó el género.